Bien, sigamos. Ya. Bien, entonces, han de ver lo que está pasando actualmente a nivel mundial, porque es global lo que han de ver qué pasa. Simplemente Latinoamérica es donde más fuerte está, pero no es local, es también a nivel global. Le está pasando a Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, ya le pasó a España y le está pasando a otros países en África y en Asia. ¿Ya? Entonces, actualmente las elecciones que nosotros tomamos, ¿ya? Como pueden ver, parece que están conflictuando con las creencias éticas a nivel global. Y no solamente hablamos de política y populismo, sino incluso en ciencia y a nivel empresarial, ¿ya? Como lo que pasa, por ejemplo, con la tecnología. Las empresas prefieren fabricar un producto que no tenga buena calidad y que sea desechable, que dure un año y que la persona se compre otro, ¿ya? Hace unos 30 años atrás, una empresa que haya pensado en eso haya desaparecido, pero ahora no, ¿ya? Es porque también la ética es la que va más allá de tomar solamente decisiones, ¿ya? O sea, no es solamente la que nos va a ayudar a tomar decisiones, sino también tiene que ver con un aprender a vivir, ¿ya? Y obviamente ese aprender a vivir será la que nos va a dar los resultados y nos enseñará a aceptar ciertas responsabilidades sobre las decisiones que nosotros vamos tomando, ya que es algo que se ha descuidado ya en todo el planeta, no solamente en la educación básica, sino incluso en la educación superior. Ya, por lo tanto, los profesionales de hoy en día ya no entienden lo importante que es aprender a vivir ya con ética. Bien, entonces, la crisis en ética profesional no solamente es la pérdida de esa habilidad de poder distinguir lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Entonces, aquí yo le puse inhabilidad, pero podemos decir simplemente que es la pérdida de la habilidad. ¿Ya? La pérdida de poder reconocer qué es bueno y qué es equivocado. ¿Ya? Importar, perdón, entender, ¿ya? Que los hábitos que nosotros tenemos, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, ya van desarrollándose a través del tiempo en base a nuestras experiencias. Y eso es lo que ha hecho que la ética profesional actualmente esté tan abajo, ¿ya? Eh, la moral va cambiando con el tiempo y eso se debe a que la conciencia de los individuos también se modifica generación tras generación. La conciencia de los individuos que viven actualmente es muy diferente de los individuos que vivían hace 10 años, 20, 30, 40 o mucho más atrás. ¿Ya? Entonces, si su conciencia está modificando, es porque los valores se están modificando. Interesantemente, los valores también se modifican con el tiempo. Los valores que tenemos actualmente no son los mismos que teníamos antes. Y por eso la moral se va modificando. Y por eso la ética también actualmente está modificándose. ¿Ya? Y eso es lo que ha generado actualmente esas crisis en cuanto a ética a nivel profesional. Bueno, entonces, ¿qué es ética? No es nada más que simplemente el hecho de entender o estudiar, si uno quiere, ya qué es nuestra costumbre, nuestro hábito, ya nuestra forma de ser. Y si eso lo llevamos hacia un profesional
o una empresa, se refiere a qué comportamientos o costumbres tienen esas empresas. Y eso tiene que ver con la moral propia que tiene cada empresa y sus valores. ¿Ya? Claro que estos conceptos han ido modificándose, por eso le he puesto ahí los diferentes pensadores que han hablado sobre ética, desde Sócrates, Platón, Santo Tomás. Ya les voy poniendo algunas frases por aquí, por allá de estos personajes, ya que nos hablan sobre la ética y ellos mismos te van dando diferentes formas de ver. ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir actualmente que la ética no es una ciencia en sí, pero sí una disciplina. Por lo tanto, cuando hablamos de disciplina, se refiere a una forma de vivir. ¿Ya? De tal manera que nos va a enseñar cómo es la calidad del actuar humano, tanto individual como colectivo, lo que les hablo ratito de las personas jurídicas, ¿ya? En base a lo que más le conviene con su naturaleza. Y por lo tanto, eso depende también del espacio donde se vive. En otras palabras, si es de un país a otro país, de un estado a otro estado, ciudad, etcétera, ¿ya? Hace que estos vayan, por lo tanto, estos comportamientos vayan modificándome los principios y los valores y por lo tanto las normas universales. E interesantemente, estos de acá, a su vez, son los que modifican la moral y por lo tanto modifican la ética. Por lo tanto, es un círculo vicioso donde los valores nuevos forman una nueva ética y esta a su vez forma nuevos valores. ¿Ya? Entonces, según Sabater, la ética simplemente es el arte de saber vivir, ¿ya? Y de aceptar con lo que no conviene, ¿ya? O sea, saber vivir y aceptar lo que no nos conviene vivir, porque no podemos tampoco votarlo con lo que está pasando actualmente. No podemos votar algo que convive con nosotros. Entonces tenemos que saber vivir bien, ¿ya? En base a lo que tenemos en el momento, procurando mantener los valores y principios lo más posible. Bien, entonces podemos decir que la ética, por lo tanto, va más allá de la responsabilidad social. No es solamente el hecho de que yo me sienta bien conmigo mismo, ya que un profesional o una persona puede sentirse bien consigo mismo, ya que hay antivalores también actualmente que harán que también su forma de comportamiento sea fortalecida, aun cuando sea mala. ¿Ya? Nosotros actualmente creemos, y esto es lo que dice, por ejemplo, Ernest Muller, ya fíjense, ya que estoy poniendo otros ejemplos que son personas que han tenido bastante éxito a nivel mundial, de alguna manera, ya cuando nos hablan de ética, ya. Entonces, fíjense, las empresas, según su punto de vista, donde se desprecia, ay, perdón, ya, tengo un dedo que a veces me va, ya. Bien, las empresas donde a veces desprecia a los hombres, o sea, donde hay pocos valores de los trabajadores, ya, y que tienen como única meta solamente ganar dinero, ya que este es el detalle, ya están condenadas a desaparecer. Actualmente, lo que piensan muchos empresarios grandes, ya, que manejan ética empresarial, ya saben muy bien que una empresa, si solamente piensa en ganar dinero y despreciar el trabajo de los hombres, está condenada a desaparecer. ¿Ya? Y eso lo pueden ver en empresas que han estado muy poco tiempo en el mercado. ¿Ya? Actualmente las empresas no solamente venden un producto, venden valores. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita actualmente valores. Está buscando valores. ¿Por qué? Porque hay muchos antivalores. Cuando hay muchos antivalores, la sociedad misma se ve lastimada porque va en contra de su necesidad, lo que hablamos ratito. Hemos aprendido a convivir con eso. Nos hace daño. Y entonces buscamos nuevos valores para poder evolucionar como sociedad. Y las empresas tienen que vender valores si quieren mantenerse en el mercado. ¿Ya? Si no lo hacen, están condenadas a desaparecer. ¿Ya? Bien. Entonces, es importante que como empresa, por lo tanto,
recupere los valores, no solamente el hecho de ganar dinero, y eso va también a nivel individual, ¿ya? Y eso no solamente se aplica, por si acaso, a la atención al cliente, que obviamente es lo más importante, como les expliqué hace ratito, sino se aplica a todos los hombres relacionados con la empresa, como están viendo, clientes, proveedores, colaboradores, ya, trabajadores, etcétera. Todos los que trabajen, dice, sin que ninguno sea olvidado. En otras palabras, que ninguno tenga más preferencia que otro. Para una empresa es tan importante sus clientes como sus trabajadores. ¿Ya? Bien. ¿Y qué es ética aplicada? Ya, la ética aplicada ya es lo que acabamos de ver, ese estudio del comportamiento, la moral, ya aplicado a algo más específico, ¿no? Como por ejemplo la bioética que usamos en salud cuando hablamos de investigación. Y vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Ya lo que es la ética ambiental, profesional, empresarial y de los negocios, ya que es justamente lo que estoy tratando de hacer hablar. Son diferentes formas de ética, cada uno de ellos, y cuando se estudia por separado, a eso le llamamos ética aplicada, ¿ya? Sin embargo, a pesar que son diferentes, ya porque obviamente representa cada grupo social diferente, están integrados en un todo, ¿ya? Una ética profesional, ya van a estar de una ética empresarial, ya que un profesional, cuando habla solamente a su conocimiento, en cambio, cuando hablamos de empresa, se refiere a sus ingresos. Y con eso que les he dicho, una empresa puede ser unipersonal. Ya por lo tanto, una persona tiene que tener tanto su ética profesional aplicada a su conocimiento y su ciencia, como también una ética empresarial. ¿Ya? Entonces, la ética aplicada es simplemente el hecho de la ética aplicada a un determinado campo de saber o actuar. O sea, es específico algo, pero no significa que no tengamos que tener. ¿Ya? Y eso va a todas las profesiones, no es por si acaso a las más grandes. Por ejemplo, un zapatero puede tener su ética profesional y también tiene que tener ética de negocios y también ética empresarial y ética ambiental, ¿ya? Todas formas de éticas. La única que tal vez solamente aplicaríamos a salud sería la bioética, ¿no? Bien, pero eso sería la ética aplicada. Ahora, ¿qué es ética empresarial? Es lo que trato de hacer es notar que si bien la ética profesional es importante y eso uno lo aprende cuando está avanzando en la carrera o con comportamiento de los otros colegas, lo que no aprendemos como profesionales es la ética empresarial. Nadie nos enseña a nosotros, como profesionales en salud, por ejemplo. Ya les enseñan a los de administración, tal vez, contaduría, pero no a nosotros como profesionales, al menos en salud. ¿Ya? Entonces, la ética empresarial ya es también, obviamente, el estudio de comportamiento, pero ya fíjense, aplicado al campo empresarial. O sea, también estudia lo que es la calidad del actuar del ser humano aplicado al campo empresarial. ¿Ya? Las empresas tienen muchos dilemas éticos en cuanto a los productos que ofertan, ya los costos, ya si es más caro y de baja calidad, menos calidad, etcétera. Y esto hace que ellos tengan que tomar decisiones que pudiesen vulnerar a la empresa. A veces puede hacerles ganar más dinero, pero eso puede dañar la imagen de la empresa desde el punto de vista ético, ¿ya? Y por lo tanto, dañar la empresa. Por lo tanto, es importante tener una ética también aplicada a lo que es la toma de decisiones en lo que es la vida de las empresas, ¿ya? La ética empresarial, por lo tanto, va a buscar generar personas que sean responsables, ¿ya?, de sus actos como empresarios, ¿ya?, responsables en lo que hacen. Y aquí no solamente podemos hablar en el hecho de que un producto sea de buena calidad y un costo aceptable, etcétera, sino muchos otros actos que hacen como empresa, como por ejemplo discriminación, que hacen por ejemplo ante actitudes de acoso sexual, que hacen por ejemplo en cuanto
a los desperdicios de la empresa. Y ahí entra también la ética ambiental, ¿ya? Cómo actúan con sus proveedores, ya si los explotan sacándole más recursos y haciendo que en vez de que crezca su proveedor, le crezca. Y obviamente eso bajará la calidad de su producto, etcétera. ¿Ya? Entonces, la ética empresarial va a ayudar a que las personas que se dedican a empresa, y como les digo, actualmente pensamos que hasta una sola persona puede actuar como empresa, tenga que mejorar sus actos y elevar su dignidad dentro de la empresa. ¿Ya? Eso ayudará a que la calidad de la vida de esa empresa y de todos los hombres que rodean ese contexto que ya hemos mostrado en la diapositiva, ya mejore. Y eso va a hacer que la empresa crezca. Como la que les mencionaba anterior de México, ya de esa lechera, ya que aplicaba muy buena ética empresarial. Ya generaban recursos, obviamente, y eso haría que sus trabajadores ganen bien y la empresa, los dueños ganaban bien, pero eso se debía a que era muy difícil que esa sociedad se ponga en contra de esa empresa. Siempre la defendía. ¿Ya? Bien. Y por si acaso, lo que les acabo de contar va no solamente a defenderlas de la competencia, sino estoy hablando de México en el norte, un lugar donde está bastante establecido el narcotráfico y el mismo pueblo no permitía que su empresa sea vulnerada. ¿Ya? Bien, entonces, no es solamente, por lo tanto, el hecho de que una empresa tenga una buena posición en el mercado y altos ingresos al cierre de una gestión, ¿ya? Porque una empresa puede tener sus momentos dependiendo de la moda, ¿ya? Sino tendrá que ver con el éxito que esta empresa genere en los diferentes componentes que los rodean, ya en la familia de los asociados. Por si acaso aquí nos refiere a los dueños o los socios, sino a todas las personas que están asociadas de alguna manera directa o indirecta a la institución, ya a sus trabajadores, ya, y por lo tanto, obviamente, de esta manera buscan cómo retribuir a la sociedad, ya, y eso hace que incluso se evite que generen comportamientos sociales que vayan en contra de los propios empresarios, ya. Veamos lo que está pasando en Bolivia, ya. Actualmente ya hay mucho ataque contra la empresa. Ya están viendo, van a sacar impuestos sobre las ganancias, etcétera. ¿Por qué? Porque la empresa no ha tenido un comportamiento ético. Si las empresas han tenido comportamientos éticos, actualmente la misma población los defendería y no tendríamos lo que han visto que está pasando actualmente. ¿Ya? Bien, entonces, como decía, ¿no? Vamos más allá de lo que es la responsabilidad social. ¿Ya? Miren lo que decía Homero, un importante escritor griego, ¿ya? Hablaba de lo que es la ética. ¿Ya? Decía sobre la ética, es la habitación, el hogar, la morada de hombres. ¿Ya? ¿Ya? En otras palabras, el lugar donde se distingue el proceder entre hombres y bestias. La forma como nosotros vivimos, pues se refiere a habitación, el lugar donde nosotros vivimos, cómo vivimos en ese lugar, es lo que hace que nosotros seamos vistos como hombres, como bestias. ¿Ya? Y eso depende de nuestro comportamiento ético. Si ustedes aún van a ver que una empresa es atacada por alguien, ¿ya? Como lo que pasó, por ejemplo, con la Coca-Cola por un tiempo, es porque tuvo comportamientos antiéticos. Y eso generó, obviamente, ya, ese ataque, ¿no? Que hizo a la Coca-Cola, le costó millones de dólares. Recién están tratando de otra vez recuperarse, ya, en cuanto a la imagen. Ya. Bien, Aristóteles nos dice que es un modo de ser, un carácter. Ya, pero no solamente el modo de ser y un carácter, sino que fíjense, es el que define al hombre ante la vida. ¿Ya? Por lo tanto, no es solamente ya
responsabilidad social. Estamos hablando ya de algo que va más para allá. Es lo que define qué somos nosotros como humanos, como seres humanos. ¿Ya? Entonces, él comprendía, obviamente, el hecho de que nosotros tenemos impulsos biológicos, como el hambre, obviamente, ¿ya? Pero nosotros tenemos que manejar esto, dominar estos impulsos biológicos con la razón y la inteligencia. ¿Ya? A veces, como seres humanos, como empresarios, como profesionales, nosotros estamos dominados por ciertos impulsos biológicos, el instinto que le llamamos, ¿ya? El instinto, que si bien en ciertas circunstancias es bueno el instinto, porque el instinto nos ayuda a sobrevivir, obviamente, pero muchas veces el instinto hace que nosotros nos equivocamos en decisiones. Por eso es importante que esos impulsos biológicos, ese instinto, sea dominado por nuestra razón y nuestra inteligencia. ¿Ya? Eso va a hacer que la ética no solamente abarque un comportamiento sencillo entre individuos, sino abarque mucho más allá. Por eso hablamos más de responsabilidad, ya sé que la ética haga referencia también a la naturaleza del ser humano, como somos nosotros, nuestra forma de razonar, el tener una vida virtuosa, buscar el bien, practicar la rectitud y la templanza del carácter, ¿ya? ¿Qué es eso? Que no es fácil, a menos los que han sido jóvenes, principalmente el sexo masculino, saben que el carácter cuesta templarse a través del tiempo, ¿ya? Bien, y eso obviamente va a ir acoplado de otras formas de comportamiento, conductas como nuestras creencias, la parte legal, política, etcétera, que suelen regir a una sociedad y que por lo tanto eso hace que también nosotros no solamente hablemos de que la ética nos habla de nuestra costumbre y luego de responsabilidad social, sino va mucho más allá, incluso de modificar a la propia sociedad humana y nuestra forma de ser como humanos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como seres humanos estamos, fíjense, obligados a responder por nuestras necesidades, ¿ya? A nivel económico, político, ¿ya? Y que nuestra sociedad nos demande, ¿ya? Eso tiene que ver con el hecho que estamos viendo ahorita. Cada individuo es responsable de sí mismo a nivel económico y por lo tanto, al ser responsable de sí mismo, también se hace responsable de lo que nos demanda nuestra propia sociedad, ¿ya? De tal manera que podemos garantizar nuestra soberanía, cumplimiento de derechos y obligaciones con los demás. Si no, no se puede, ¿ya? El hecho de que un ser humano no pueda completar sus necesidades va a hacer que empiece a fallar a nivel de lo que es su propia sociedad, ¿ya? Por eso es importante también garantizar el hecho de el acceso al trabajo y no estar dando bonitos por acá y por allá, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la ética debe estar ligada no solamente a formas de comportamiento y responsabilidad social y otras, sino también a generación de leyes que generen producción. Y esto es lo que se habla a nivel de empresa. Una empresa no solamente debe preocuparse por el hecho de que va a dar de alimentar a los dueños y a los trabajadores, sino también de generar focos, si ustedes quieren, donde nazcan leyes para fortalecer la producción, no solamente con la competencia. Antiguamente se creía que la competencia te destruía. Ahora sabemos que te hace crecer. Ya, veamos solamente algunos ejemplos bien sencillos. Ya, han de haber, por ejemplo, lugares como, por ejemplo, los mangales, sí, los mangales, lo que sea, donde venden pescado, ¿no? Allá por la carretera a Cochabamba, ¿ya? Hay bastante competencia entre ellos, pero eso mismo ha hecho que crezcan. Si haya sido un solo puestito chiquitito ahí, no haya sido nada. Hayan metido a vender unos cuantos pescaditos por acá, pero el hecho que se haya llenado de competencia, hayan aparecido más pescados por aquí y por allá, ha hecho que esa zona sea famosa y sea grande. La competencia hace crecer, al contrario de lo que se suele creer, ¿ya? Entonces, generar competencia es generar producción, hacer que las otras empresas crezcan, también nos hace crecer a nosotros, ¿ya? Así los bosques, gracias Virginia,
Los bosques me había olvidado, pero tiene que ver. Y si ustedes ven lugares así, crecen es por la competencia. ¿Ya? Y eso, por lo tanto, las empresas tienen que dejar de ver de forma egoísta y de hacer que el gobierno genere leyes que den producción, ya que haya circulación, y aquí no se refiere por si acaso al movimiento de personas, sino circulación de efectivo, de bienes, que haya movimiento, que haya distribución de recursos, consumo de los bienes, ya. Eso genera efectivo, como le dicen los economistas, circulante, y eso hace que la economía crezca. Y así se dan cuenta, ¿qué es lo que generó crisis en la pandemia? El hecho de que estemos encerrados sin trabajar. No, simplemente el hecho de que no circuló dinero. ¿Ya? Los bienes no se movieron, todo eso, la falta de circulación. ¿Ya? Cuando una empresa frena la circulación, va en contra de la producción. Por eso los monopolios no son buenos. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, entonces la ética empresarial, como les decía hace rato, no solamente busca comportamientos buenos, sino sujetos responsables, que esto ya les había puesto anteriormente, y virtuosos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la ética empresarial? ¿Ya? Entonces, unos primeros fundamentos tienen que ver con el papel que tenemos, que debe jugar cada individuo en la realización espiritual y profesional. Ya no solamente en otros aspectos como el comportamiento, sino también que hay una realización espiritual y profesional, y también de la colectividad. Y podemos enmarcarnos en este aspecto. ¿Ya? La empresa boliviana está muy atrasada en cuanto a este aspecto. ¿Ya? Hay empresas, yo justamente cuando estaba en algunos cursos, como decían, Estados Unidos, donde, y ahí está el mejor ejemplo, tal vez Google, había escuchado hablar de Google, donde ellos buscan gente que no tenga tal vez mucha experiencia profesional, ¿ya? Y los contratan y los hacen crecer profesionalmente. Hacen que esa persona se realice dentro de la empresa, ¿ya? Y esa persona obviamente va a aprender cosas nuevas, le van a pagar cursos, le hacen que haga una maestría, un doctorado, y eso hace que esa persona vaya realizándose tanto profesionalmente como espiritualmente dentro de la empresa, los hacen crecer. Es muy difícil que esa persona no le dé todo el corazón a esa empresa. Acá, sin embargo, es a la inversa. Ya, aquí contratan gente que ya esté con todo formado, que a él le costó formarse y para colmo le explotan sobre ese aspecto. ¿No ve? Ya. Y por eso aquí es muy difícil que un profesional dé la vida por una empresa. No quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque la empresa busca gente que se formó por su cuenta para aprovechar eso y no los formaron, que es a la inversa. La idea, por ejemplo, de lo que son los cursos de posgraduación como especialidades, diplomados, nació de las propias empresas, del hecho que ellos necesitan que sus profesionales a nivel interno se vayan formando y vayan creciendo, y no a la inversa como lo vemos acá. ¿Ya? Bien. Entonces, eso va a ser, desde el punto de vista del pensamiento, ¿ya? Que no se centralice tanto en la persona, sino que a partir de esa persona que vamos formando, creciendo espiritualmente, se genere todos los bienes del propio individuo, de ese lugar, de esa empresa. ¿Ya? Si yo hago crecer a mis trabajadores dentro de la empresa y a mis clientes, porque en ese caso, eso, yo estoy hablando de ejemplos de trabajadores, pero también tiene que ver con el crecimiento de nuestros clientes también, va a hacer que se generen valores que van trascendiendo a través del tiempo, ¿ya? Como por ejemplo algunos que estamos poniendo acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo formo a mi trabajador en una empresa donde yo necesito que haya delicadeza, por ejemplo, en salud, podemos formarlo en base a los valores de la prudencia, ¿ya? Si yo meto a un trabajador, pongámosle un médico nuevo, una enfermera nueva, algo, y lo voy formando ahí dentro de mi empresa, le voy mostrando que es importante la prudencia, él va generando valores de ese tipo,
y va a empezar a comportarse obviamente así, ¿ya? Y lo mismo en cuanto a otros aspectos, como pueden ver, ¿ya? Si yo soy una empresa de servicio, pongámosle como la de Tigo, si yo contrato a alguien y le empiezo a formar dentro, y lo hago crecer espiritualmente, entonces él empieza a generar un valor de actitud de servicio, ¿ya? De repente usted sabe ver alguna vez en películas como algunas empresas que incluso pagan, ¿ya?, para sus trabajadores, ya, viajes de vacaciones donde les hacen pasear lugares bonitos mientras contratan a alguna persona que les enseñe sobre cómo crear ciertas actitudes, ciertos valores, ¿ya? Eso es porque ellos saben como empresa que es importante generar valores que se vayan formando dentro de la empresa y que genera obviamente actitud de servicio, ¿ya? Y eso les genera dinero, ¿ya? Es una inversión, no es una pérdida desde su punto de vista de ellos, ¿ya? ¿Cómo está evolucionando la ética empresarial a través del tiempo? ¿Ya? Hace años atrás, la ética simplemente era la implementación de códigos legales. En otras palabras, cuando hablamos de ética empresarial, hace unos 20 años atrás, simplemente era el decir, tienen que cumplir ciertas normas que ponemos a nivel interno como empresa y la deben cumplir. O sea, no había, podemos decir, hablar de valores, simplemente deben cumplir estas reglas, puntualidad, etcétera, y todo lo demás, y si no son despedidos, etcétera, ¿ya? No hablaba más de eso, ¿ya? Posteriormente, estamos hablando hace unos 10 a 15 años atrás, se amplió esto no solamente a las normas, sino a las acciones incorrectas que puede hacer como empresa, ¿ya? O sea, ya no estamos hablando del hecho de solamente normas que pueda tener la empresa, sino estamos hablando ya a nivel ya externo. ¿Qué acciones erróneas toma la empresa? Ya, el uso también de sus recursos, usar mal los recursos que pueda tener, como por ejemplo el trabajador, etcétera. ¿Ya? Y hoy en día está yendo más allá. Y por eso decía que actualmente la empresa, actualmente, cuando hablamos de administración y otro, ya habla de lo que es la misión y la visión. Ustedes van a ver que actualmente toda empresa, cuando se está reformulando, cuando hablamos de formarse nuevo, cuando hablamos de que va a implementar gestión de calidad, cuando se presenta un proyecto, etcétera, lo primero que se ve como empresa es qué misión tiene esa empresa. ¿Qué es lo que ellos están planteando como misión? ¿Y cuál es su visión? ¿Cómo se ven ellos a futuro? Y para eso es necesario formar valores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la ética empresarial actualmente nace de lo que es la vivencia de sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, etcétera, en base a una serie de valores y creencias que van a potenciar la riqueza humana y espiritual de cada una de las personas que se benefician con la empresa, ¿ya? A nivel, obviamente, de su producto y servicio. Como ven, no es solamente hablar de que el trabajador de la empresa tenga un comportamiento ético, sino de todas las personas que se benefician con esto, ¿ya? ¿No? Estamos hablando de los clientes, el mismo gobierno, etcétera, ¿ya? Bien, por si acaso se va a cortar en unos 4 minutos, ya saben, se van a ir al enlace que dice parte 3, ¿ya? Bien, ¿qué políticas éticas se emplean actualmente para el bien común? Ya son ejemplos, por si acaso, pueden haber muchos más. Ya otros son algunos ejemplos que han estado aplicando algunas empresas a nivel internacional y que les ha funcionado. No estoy poniendo ejemplos que no han funcionado. Algunas empresas han estado aplicando ciertos de estos políticas y les funciona. ¿Ya? Aquí en Bolivia estamos atrasaditos en eso, ya que todavía creemos, creyendo en la empresa del siglo XX. ¿Ya? Bien, por ejemplo, los salarios ya que no reflejan productividad del trabajador. ¿Ya? Actualmente hay países, no países, perdón, empresas, porque depende de los
de la empresa, no del país. Hay empresas que cuando hablan de pagar el sueldo, de calcular, perdón, cómo le van a pagar a sus trabajadores, no solamente evalúan su productividad como trabajador, ¿ya? O las horas que trabaja, sino incluso evalúan las necesidades básicas de la familia que contempla. ¿Ya? Hay empresas, por ejemplo, que cuando van a contratar a un trabajador, ¿ya? No solamente le garantizan el sueldo, le proveen un domicilio, le proveen, además del sueldo, y fíjense, estos son cosas que no son gastos para la empresa. Por ejemplo, que una empresa compre una casa para su trabajador, no es un gasto, es un activo. Crece con el tiempo, esa casa va ganando dinero, aun cuando el trabajador no pague ni alquiler ni nada. Pero ustedes saben que cuando hablamos de casa, eso va creciendo. Algunos les dan facilidades de pago incluso para poder comprar si le gustó la casa, etcétera. Por lo tanto, eso termina vendiendo al trabajador un valor incluso que ha ganado en el mercado y la empresa gana, no pierde, pero le provee esa necesidad. Ya incluso les dan becas en colegios para sus hijos, descuentos en empresas subsidiarias, etcétera. Ya, entonces les garantizan no solamente un salario, sino también poder cubrir algunas necesidades básicas. Depende de empresas, algunas más que otras. Ya. Por ejemplo, con lo que decía hace rato, algunas incluso les van a proveer cobertura en gastos de educación, ya, de sus hijos, pero incluso del mismo para que él pueda crecer. Ya, hay empresas, y eso he visto aquí que está empezando recién. Empresas que, por ejemplo, le pagan a sus trabajadores un estudio, una carrera. Ya, está empezando. A ver si no se pierde, ojalá se mantenga. Ya, bien. En cuanto a los horarios, ya, hay empresas que no les interesa el horario, sino el rendimiento, ¿ya? Aquí nosotros estamos obsesionados por el horario y es lo que no entienden. Incluso eso ha sido un conflicto en esta pandemia. Muchos empresarios se han desesperado porque sus trabajadores trabajen en un horario y eso ha hecho incluso la presión que la gente han visto que rápidamente se levanten las medidas, etcétera, cuando se podía haber evaluado por resultados. ¿Ya? No importaba el horario. Si el trabajador cumplía con lo que hacía, estaba generando lo mismo. Y eso es una ganancia. Hay países que no les ponen horario, le dicen, usted puede venir a trabajar acá siempre y cuando me cumpla con esto como mínimo en esta semana o en este día. Entonces, a veces los trabajadores no iban a trabajar 2 días, pero en los siguientes días trabajaban para toda la semana. Duro, trabajan, en vez de trabajar sus 8 días, a veces un día trabajan 4 horas, pero el otro día 12 horas, así, ¿no? Entonces ellos, ya hay empresas así que se dedican a eso, ¿ya? Bien, y les genera ingresos, trabajadores felices y por lo tanto productos mejor producidos, ¿ya? Y obviamente mejores ventas, ¿no? Bien, vámonos al enlace que dice parte 3.